Listo, por ejemplo, número 1. Número 1, número 1. Determine, uno suavecito para comenzar. Determine el número de términos. Determine el número de términos de la progresión aritmética siguiente, que es el 12, el 16. Este, como le digo, es facilito para soltar la mano. Puntitos, puntitos, puntitos. Si S sub n es igual a 208. ¿Ya? Ya, este es el primer ejercicio. Espérenme un poquito. Rojo. Ya. Ya, entonces, fíjense acá, determina el número de términos de la progresión aritmética. Entonces, en este caso particular, como es una progresión aritmética, nosotros ¿qué sabemos? Primero, el A es el primer término, que es A sub 1, en este caso sería el 12, ¿no es cierto? Primera información. Después el D, que es la diferencia, que es igual a un término menos el anterior, esto es porque estamos en el contexto de una progresión aritmética. Entonces, de este caso va a ser, por ejemplo, 20 menos 16, que es igual a 4. Entonces, ¿qué tenemos acá? El primer término es 12 y D vale 4. ¿Ya? Esa información que se arroja mirando los numeritos. Acuérdense que una progresión aritmética es un conjunto de números, que puede ser finito o infinito, que se van generando al tomar un primer elemento, agregarle una constante, que en este caso se llama diferencia. Después uno toma este numerito, le agrega la misma constante, que en este caso es 4, y toma este numerito, le agrega, sería 24, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la pregunta en este ejercicio es determinar el número de términos. Estamos hablando de que tenemos una cantidad finita de términos de una progresión aritmética, sabiendo que S sub n es 208. Por fórmula, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es n medios por 2a más n menos 1 multiplicado por d. ¿Ya? Eso es fórmula de una progresión aritmética, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Por lo tanto, ¿qué significa? Que S sub n, nos dicen acá, igual a 208. Por lo tanto, ¿qué significa? Que n medios por 2a más n menos 1 por d es igual a 208, esa información que se entrega. Entonces, dice el número de términos, o sea, la pregunta es ¿cuánto vale n? ¿De acuerdo? ¿Cuántos términos hay acá? Este sería a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar, primero vamos a multiplicar por 2, nos va a quedar n por 2 por a, 2 por 12 es 24, más n menos 1 multiplicado por d, que vale 4, ¿cierto? Y esto igual a 208 multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de acá, si ustedes se fijan, ¿qué vamos a tener? Voy a seguir acá arriba. De acá podemos factorizar por 4, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 4n, factor de 6 por 4, 24, más n menos 1, igual a 208 multiplicado por 2. Este se va con este, nos queda un 2, y 2 lo simplificamos con el 208 para facilitar los cálculos y nos queda 104. Entonces vamos a tener que 6n, perdón, ahí conviene hacer la resta, n por n más 5, y esto igual a 104. ¿Y esto qué cosa es? Es una ecuación de segundo grado. N cuadrado más 5n menos 104, y esto igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, voy a borrar acá. A ver, ¿podremos factorizar esto así? A ver, a alguien que sí se le ocurre la factorización.
A ver, una factorización. A ver, parece que sí. A ver. 8 por 8 por... A ver, 8 por 13 me parece. ¿Eh? ¿O no? No, no sirve ese. Más y menos. 8 y 13, ¿no? 13, sí, profe, pero estaban mal los más, creo. Este es más. O sea, los signos, sí. Este es más, ¿sí? ¿Ahí? Ahí parece, ¿no es cierto? Ya. Sí, porque menos 8 por 13 nos da menos 104 y menos 8 más 13 nos da 5, ¿cierto? Entonces de acá vamos a tener n menos 8 igual a 0 o n más 13 igual a 0. De acá n igual a 8 o n igual a menos 13. Pero se supone que si nosotros estamos hablando de número de términos, claramente esta opción no tiene sentido, ¿no es cierto? No puede ser un número negativo de términos. Por lo tanto, ¿cuántos términos hay? 8. Y eso sería como un primer ejercicio suavecito, así para soltar la mano y recordar algunos conceptos de qué cosa es una progresión aritmética. Por lo tanto, cuando uno tiene un conjunto de puntos, uno puede visualizar, por ejemplo, si está frente a una progresión aritmética o geométrica, que es la que vamos a trabajar después, cuando, por ejemplo, si toma un término y le resta el anterior, es lo mismo que tomar otro término y restarle el anterior, o sea, da el mismo valor. Si ustedes se fijan, 16 menos 12 nos da 4, y 20 menos 16 nos da 4 también, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un ejercicio más, ¿cómo se dice? Más complicado. Dice, si la suma de m términos de una progresión aritmética es a la suma de n términos, perdón, dice, si la suma de m términos de una PA es a la suma de n términos, como m al cuadrado es a n cuadrado, entonces demuestre que a sub m partido por a sub n es igual a 2m menos 1 partido por 2n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, para resolver este problema, solución. Primero vamos a escribir qué información tenemos nosotros. Dice la suma de m términos, o sea, s sub m es a la suma de n términos, s sub n, como m al cuadrado es a n cuadrado. Esta es información que se nos entrega en el enunciado del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, ¿qué significa esto? ¿A qué es igual el s sub m? El s sub m es igual a m medios por 2 veces a, que no lo conocemos, más m menos 1 multiplicado por d, ¿no es cierto? Eso es s sub m. ¿Y qué cosa es s sub n? Es n medios por 2a más n menos 1 multiplicado por d, ¿no es cierto? Por definición de la suma de los primeros m términos y de los primeros n términos, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos en esta expresión, bueno, aquí al tiro aquí se simplifican, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? De acá, a ver, vamos a tener, a partir de acá, vamos a tener esto, vamos a tener que m cuadrado partido por n cuadrado es igual a m por 2a más m menos 1 por d,
Y esto n por 2a más n menos 1 por d, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Ya. Y de acá, ¿qué podemos deducir nosotros? Vamos a deducir, ¿qué cosa? ¿Qué podemos deducir de acá? Que m partido por n es lo mismo que 2a más m menos 1 por d. Y esto está para 2a más n menos 1 multiplicado por d. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y a partir de acá, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, tratar de despejar d, de acá en el desarrollo, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar, y nos va a quedar m, aquí viene puro trabajo algebraico, m por... A ver, voy a ir trabajando, pero les voy a dar igual un tiempo a ustedes para que trabajen, yo voy a ir rayando un poco, y a ver si alguno de ustedes se me adelanta y lo logra hacer antes que yo, ya para que ustedes también trabajen y no se queden dormidos, ¿ok? Ya, les voy a dar unos 3 minutos, pero yo voy a seguir escribiendo, digamos, ¿ok? Ya, ya, hasta ahí me imagino que vamos más o menos parecidos con lo que ustedes han rayado, ¿cierto? Y por lo tanto de acá podemos despejar el d. De acá factorizamos 2a, factor de n menos m, partido por n menos m. Obviamente con n distinto de m, porque de lo contrario no vamos a poder hacer esa división, ¿no es cierto? Entonces, perdón, corre la pizarra. Ya, y este que está acá, se va este con este, nos queda que d va a ser igual a 2 veces a o 2 veces el primer término. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Estamos ok? Sí, profe. Sí, ya. Gracias. Entonces, vamos a borrar acá arriba. La pantalla. Ya. Entonces, a partir de ahí, tenemos que d, la diferencia es de igual a 2 veces el primer término. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que en una progresión aritmética, nosotros tenemos que el a sub n es a más n menos 1 multiplicado por d. Esto siempre es en una progresión aritmética, corresponde a la fórmula del enésimo término. Por lo tanto, fíjense que lo que nosotros teníamos que probar que a sub m partido por a sub n era igual a una cierta expresión que era 2m menos 1 partido por 2n menos 1. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a sacar, ¿a qué es igual a sub m? Va a ser a más m menos 1 multiplicado por d. Fíjense, el a sub n va a ser igual al a, que no lo conocemos, más n menos 1 multiplicado por d. Pero d es 2a, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es? Y por lo tanto de acá vamos a tener que a sub n es igual a factor de 1 más 2n menos 2. O sea, a sub n va a ser igual a por 2n menos 1, ¿no es cierto? Eso sería la sub n. ¿Y qué cosa es el a sub m? Bueno, lo mismo, cambiando la n por la m. Entonces, y el a sub m, y a sub m va a ser igual a este que está acá, el mismo, cambiando 2m menos 1. Por lo tanto, a sub m partido por a sub n va a ser igual a
por 2m menos 1 partido por a por 2n menos 1. Se simplifican las a y nos queda lo que se pedía probar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Voy a aprovechar el ejercicio para hacer una observación respecto de lo que vi en algunas pruebas. Ustedes tienen que justificar paso por paso, ¿de acuerdo? Y si ocupan alguna fórmula que no esté, que no aparezca, en los apuntes o los materiales que trabajamos en clase, ustedes para ocuparla tienen que demostrarla, por si acaso. Ya para que sean más minuciosos en la próxima prueba, de justificar, en algunos casos me dice la LESA, digamos, pero no siempre, en justificar cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya. A ver, vamos a ver una geométrica. Vamos a pasar ahora a hacer algunos ejercicios de tipo geométrica. Y a ver, ya, miren. Ya, por ejemplo, vamos a ver ahora progresión geométrica, ¿ya? Entonces, problema 3. Esta es una demostración bonita, pero antes de hacer esa demostración bonita, vamos a hacer uno de la misma manera que antes, para soltar la mano, digamos. La suma de los 6 primeros términos, de los 6 primeros términos de una progresión geométrica es 9 veces la suma de los 3 primeros términos, se asume que es de la misma progresión geométrica. Determine su razón. Ya, razón. Ya, en una progresión geométrica, la diferencia con una progresión aritmética es que en una progresión geométrica, uno parte de un término, lo multiplica por un número, una constante, toma este y lo multiplica, entonces nos queda AR cuadrado, después A por RQ, se va multiplicando por una constante para ir generando el siguiente término. En la aritmética uno va sumando una constante, ¿ya? Si ustedes se fijan, como si uno está frente a una progresión, una sucesión de números para ver cuál es el R, o si está en progresión geométrica, uno tiene que tomar un término, dividirlo por el anterior, y ver si ese valor es igual que tomar cualquier otro término y dividirlo por el anterior. ¿Se fijan? Si uno toma este y lo divide por este, nos da R, ¿cierto? Si uno toma este y lo divide por este, también nos da R, ¿ya? Y así. O sea, no es que uno tenga que hacerlos con todos, digamos, si uno está en el contexto de progresión, uno toma un par de términos y le da un valor. Si toma otro par de términos y le da el mismo valor, significa que estamos frente a una progresión geométrica, ¿ya? Entonces, dice, la suma de los 6 primeros términos. Bueno, en una progresión geométrica, el S sub n es A por 1 menos R a la n partido por 1 menos R, ¿ya? Esto es lo mismo que uno tenga A por R elevado a n menos 1 partido por R menos 1, ¿cierto? Las dos fórmulas son equivalentes, obviamente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos ahora a atacar el problema. Dice la suma de los 6 primeros términos, ojo que esto representa la suma de los primeros n términos, no son n términos, digamos, de un conjunto de numeritos, así como 3 términos así tomados al azar, no, son 3 n términos desde el primer término en adelante, ¿ya? Ese es un detalle no menor, ¿ok? Entonces, dice S sub 6 de una progresión aritmética es 9 veces la suma de los 3 primeros términos. O sea, la ecuación es S sub 6 igual a 9 por S3. Y se nos pide encontrar la razón R. Entonces, ¿qué es S sub 6? Es el primer término por 1 menos R elevado a 6, partido por 1 menos R, igual a 9 multiplicado por S3, que es A por 1 menos R al cubo, partido por 1 menos R. ¿Cierto?
Y acá tenemos que resolver la ecuación y encontrar el valor de R. Entonces, bueno, se va esta A con esta A. También se simplifica este con este. Y fíjense que acá, cuando uno tiene esto 1 menos R a la 6, estamos de acuerdo que es lo mismo que 1 menos R al cubo. No, lo vamos a hacer con al cuadrado o al cubo. R al cuadrado y al cubo. Estamos de acuerdo que esto que estoy escribiendo acá es lo mismo que está arriba. 1 menos R a la 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto se supone que es igual a 9 veces. Es igual a 9 veces 1 menos R al cubo. ¿Ya? Ya, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Ya. Y esto que está acá, acuérdense ustedes, la fórmula de A al cubo menos B al cubo es igual a menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos 1 al cubo menos R cuadrado al cubo, eso va a ser lo mismo factorizado que 1 menos R cuadrado, factor de 1 más R cuadrado por 1, que es R cuadrado, más R cuadrado al cuadrado sería R a la cuarta, ¿cierto? Y esto es igual a... a ver, ¿estoy bien o no? Sí, ya. Y esto que está acá, aquí, también vamos a usar la misma fórmula. ¿De acuerdo? O sea, la misma factorización de algo al cubo menos otra cosa al cubo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá, al otro lado nos va a quedar 1 menos R por 1 más R cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya? Entonces vamos a borrar acá. Me comí el 9, ¿eh? Estoy consciente. Lo voy a poner ahí. ¿Ya? Y si ustedes observan de acá, esto es lo mismo que tengamos, por ejemplo, vamos a pasar todo para el lado. Entonces nos va a quedar 1 menos R por 1 más R por 1 más R cuadrado más R a la cuarta menos 9 por 1 menos R por 1 más R más R cuadrado, y esto igual a 0. Que me quedó súper feo eso. Me quedó súper pegado, pero esto es esto. ¿Ya? Tomamos este término y lo pasamos al otro lado. Entonces, si se fijan, aquí podemos factorizar por 1 menos R, factor de 1 más R por 1 más R cuadrado más R a la cuarta. Ahí está bien eso. Menos 9 por 1 más R cuadrado. Igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de acá? A ver, ¿me conviene hacer? No, no me conviene hacer eso, no me conviene hacer eso. No, me retracto. No está malo lo que estoy haciendo, pero me voy a demorar 150.000 años. Entonces mejor no voy a factorizar tanto. A ver, la suma de los 6, a ver, S6, porque como lo borré, es 9S3. Entonces habíamos dicho que el SN, es A por 1 menos R a la N partido por 1 menos R, ya. Entonces el S6 era, haciendo las simplificaciones, si no me equivoco, teníamos 1 menos R a la 6 igual a 9 veces por 1 menos R al cubo. ¿Eso está bien? El S3. Teníamos eso, ¿no? Bueno, ustedes no copian, pero yo como lo borré. Eso es, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, por lo tanto, lo que nos conviene hacer mejor acá no es factorizar con esta del cubo, sino que nos conviene factorizar es por la suma por su diferencia. Diferencia. ¿Se fijan? 1 al cuadrado menos R al cubo al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado menos R al cubo al cuadrado.
Esa es la que nos conviene hacer porque nos va a quedar más fácil la factorización. ¿Ya? Entonces, de acá va a ser algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, es 1 más r cubo por 1 menos r cubo, ¿cierto? Y esto igual a 9 por 1 menos r cubo. ¿Se fijan? Entonces, claramente al pasar para el otro lado, vamos a factorizar por 1 menos r cubo, factor de 1 más r cubo menos 9. Y esto igual a 0. ¿Ya? Entonces 1 menos r al cubo, factor de r al cubo menos 8, igual a 0. Ya, y aquí estamos en tierra derecha, ¿por qué? Porque si tenemos un producto igual a 0, nosotros ¿qué sabemos? Que o esto es 0 o esto otro es 0, ¿no es cierto? 1 menos r al cubo es igual a 0, o r al cubo menos 8 es igual a 0. De acá tenemos que r al cubo es igual a 1, por lo tanto r valdría 1. Pero fíjense que si r vale 1, nosotros estamos frente a una progresión aritmética, perdón, geométrica, no, porque tendríamos un término por 1, el mismo término por 1, el mismo término. Esto no es una progresión geométrica, ¿de acuerdo? La razón tiene que ser distinta de 1, porque en el fondo esto es una progresión constante, igual a siempre, a, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el r tiene que ser distinto de 1. Luego descartamos esta opción, ¿ya? Pero a partir del otro lado, nosotros vamos a tener r cubo igual a 8, de donde nos queda que r vale 2. Y ese es el r que a nosotros nos sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora otro de progresión geométrica tipo prueba. Miren, este apareció en una prueba hace unos semestres anteriores, en una progresión geométrica. Si los términos de lugares P, Q y R son, ahora ojo que el R que estamos usando acá no corresponde a la razón, sino que está en lugar résimo, son respectivamente A, B y C. Entonces demuestre que A elevado a Q menos R por B elevado a R menos P por C elevado a P menos Q, esto es igual a 1. Miren qué bonito y qué complicado. ¿Cierto que se ve feo? Se ve feo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Si de solo mirarlo uno dice no. Next. Así como, no. Lo omito, de esos ejercicios que uno deja para el final. Ya. Les voy a dar 5 minutos para que lo rayen un poquito, ya como intenten hacerlo, ¿ok? En una de esas sale, ¿ya? Por ejemplo, bueno, para que tengamos la misma notación, ustedes, por ejemplo, definan sea X el primer término, perdón, un término desconocido, digamos, el primer término, y sea Y la razón. Acuérdense que estamos en el contexto de una progresión geométrica. ¿Ya? Para que se puedan moverse en este contexto, con X y con Y. ¿Ya? Ya, 5 minutos. Vamos a retomar antes de los 5 minutos. ¿Alguien llegó a demostrarlo o no? Así como de copuchenta nomás. ¿No? ¿No?
Hagámoslo juntos, entonces. A ver, se supone que si vamos a llamar x al primer término de la progresión geométrica, y ahí a la razón, vamos a tener, por ejemplo, fíjense, si los términos de los lugares, bueno, en una progresión geométrica, siempre se tiene que el a sub n es a por el r elevado a n menos 1. En el caso nuestro, el a sub n, el término enésimo, va a ser a, que estamos definiendo lo x como el primer término, por el i elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Esto corresponde al término enésimo de nuestra progresión geométrica. Si nosotros llamamos x al primer término y llamamos y a la razón, cualquier término, el enésimo término es igual a x por i elevado a n menos 1. Ya esto es como primera cosa. Entonces, en nuestro problema dice que si los términos de los lugares P, o sea, A sub P es A, después nos dice que A sub Q es B, y después nos dicen que A sub R es C. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué cosa es A sub P? A sub P, de acuerdo a esta definición, es X por I elevado a P menos 1, ¿no es cierto? P menos 1. Y esto es A, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es A sub Q? A sub Q es X por I elevado a Q menos 1, de acuerdo a esta fórmula, ¿cierto? Y esto es igual a B. ¿Qué cosa es A sub R? A sub R es X por I elevado a R menos 1, y esto es igual a C. ¿Estamos ok con eso? ¿Ya? Ya. Ahora, considerando eso, ¿estamos de acuerdo para poder borrar este pedacito? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, de acá, nosotros, ¿qué vamos a tener? Si ustedes se fijan, queremos obtener este término y este término para después multiplicar los tres y llegar a que esto es igual a 1. Entonces, primero vamos a ver a qué es igual a elevado a Q menos R. ¿De acuerdo? Entonces, si acá nosotros, por ejemplo, tenemos que A es X por Y elevado a P menos 1, ¿a qué va a ser igual esto elevado a Q menos R? Si elevamos a ambos lados Q menos R, nos va a quedar que A elevado a Q menos R. ¿Por qué Q menos R? Porque ese es el término que nosotros queremos encontrar. Va a ser igual a X elevado a Q menos R, ¿cierto? Por I elevado a P menos 1 por Q menos R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa va a ser igual a B ahora elevado a R menos P? Va a ser igual a, aquí tenemos el B, va a ser esto elevado a, porque esto lo elevamos a R menos P, ¿cierto? Y el otro lo vamos a elevar a ambos lados por P menos Q. P menos Q. Entonces, B elevado a R menos P va a ser X elevado a R menos P por I elevado a Q menos 1, Q menos 1 por R menos P. ¿De acuerdo? Y el C, de acá de la tercera, nos va a quedar elevado a P menos Q, va a ser igual a X elevado a P menos Q por I elevado a R menos 1 por P menos Q. Ya, miren eso para que me digan si estamos de acuerdo. Voy a separar. ¿Ya? A ver, mírenlo. ¿Y qué haríamos ahora? Multiplicar esas tres expresiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros lo que queremos hacer es probar que eso es 1. Entonces, luego vamos a tener que A elevado a, no lo voy a escribir arriba mejor. Luego vamos a tener que
A elevado a Q menos R por B elevado a R menos P por C elevado a P menos Q. Claramente no pueden poner igual a 1. Esto que es igual, va a ser igual. Y tomamos esto, nos queda X elevado a Q menos R por I elevado a P menos 1 por Q menos R más X, perdón, por X elevado a R menos P por I elevado a Q menos 1 por R menos P, R menos P, y puse Q, R menos P por X elevado a P menos Q por I elevado a R menos 1 por P menos Q, ¿ya? Y esto que está acá, aunque ustedes no lo crean, pero después ustedes lo hacen en el desarrollo, les va a quedar X elevado a 0 por Y elevado a 0. Cuando hagas todo, junten esta X con esta X con esta X, se van a simplificar cosas y lo mismo les va a pasar con la Y, y esto les va a quedar un 1. Aunque ustedes no lo crean, así esto es el tareita, hacer la suma de los, mantener la base y sumar los exponentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, y el último, que me gusta este ejercicio, está encachado. A ver, hay tantos ejercicios bonitos. Ya mire, este ejercicio está chévere. A ver, el anterior era el número 4, número 5, número 5, 5, 5, 5, número 5. Vamos a hacer rapidito para alcanzar. Número 5, calcular la suma. Calcular la siguiente suma. Tenemos que S es igual a 2 más AB, A más B, perdón, partido por AB, más A cuadrado más B cuadrado, partido por A cuadrado por B cuadrado, más puntitos, 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 A elevado a N, más B elevado a N, partido por A elevado a N por B elevado a N. Miren qué bonito. ¿Me encuentran qué lindo? ¿Cierto? ¿Encachado? Ya, solución. A ver, fíjense que si uno empieza a separar estas cositas acá, o sea, por ejemplo, ese va a ser 2 más, fíjense, si hacemos este partido por este, nos queda 1 partido por B, más este partido por este, 1 partido por A, más, si uno hace este partido por este, queda 1 partido por B cuadrado, más, ¿se fijan? Este es el desglose de este que está acá, si hacemos este partido por este, nos queda 1 partido por B cuadrado, más este partido por este, 1 partido por A cuadrado, ¿se fijan? Y ahí puntitos, puntitos, y si hacemos el último desglose, va a ser este partido por este, nos queda 1 partido por B elevado a N, y este partido por este nos queda 1 partido por A elevado a N, y este término es este que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si ustedes observan, de acá nosotros podríamos decir que este número 1, por ejemplo, lo podemos descomponer, perdón, el número 2 lo podemos descomponer en 1 más 1. Entonces, si ustedes observan, aquí podríamos separar en dos sumas. 1 más 1 partido por A, más 1 partido por A cuadrado, más 1 partido, bueno, ahí va a quedar A al cubo, más puntitos, puntitos, 1 partido por A elevado a N. ¿Se fijan? Esta es separando en dos sumas. Y la otra sería 1 más 1 partido por B, más 1 partido por B cuadrado, más puntitos, puntitos, 1 partido por B elevado a N. ¿Ya? Miren esta suma que aparece acá. ¿Qué representa esta suma? ¿Qué es esto?
la suma de los primeros n términos de una progresión ¿de qué tipo? Fíjense, estos términos, el 1 partido por a, el 1 partido por a cuadrado, o sea, la pregunta es 1 partido por a, 1 partido por a cuadrado, 1 partido por a al cubo, etc. ¿Están en progresión geométrica o progresión aritmética? Para obtener de aquí a acá, multiplicamos por una constante que es 1 partido por a, ¿no es cierto? ¿Sí? Para pasar de aquí a acá, también multiplicamos por una constante que es 1 partido por a. O sea, es la misma constante. Por lo tanto, esta es una progresión geométrica con primer término, a ver, voy a ponerle a sub 1 porque para no usar la misma a, con primer término igual a 1 y la razón igual a 1 partido por a. ¿Estamos de acuerdo? Esta que está acá. ¿Y qué es esta que está acá? Bueno, y esta sería perdón, voy a usar el mismo color. Esta que está acá corresponde a ese sub. Digo que cambio de color y pongo el mismo. Esta es la S sub n, que corresponde a esta progresión, a esta que está acá. ¿Ok? Y esta otra en verde, fíjense, corresponde a la S sub n. ¿De qué progresión? Tenemos el 1 partido por b, el 1 partido por b cuadrado, puntitos, puntitos, puntitos. Es una progresión geométrica donde el primer término a sub 1 es 1 y la razón es 1 partido por b, ¿no es cierto? Ay, ahí no me alcanzó. No me alcanza ahí. Es una progresión geométrica donde el a sub 1 es 1 y el r es 1 partido por b. O sea, esta es el S sub n de esta otra progresión geométrica. O sea, en el fondo, esta suma la escribimos como la suma de dos sumas enésimas de distintas progresiones geométricas. Esta y esta otra. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la fórmula, entonces, de la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, en general, en una progresión geométrica, el S sub n es A por 1 menos R a la n o R a la n menos 1 partido por R menos 1, ¿cierto? Esta es fórmula de antes, digamos, en una progresión geométrica. Por lo tanto, pensando en esa fórmula, ¿a qué es igual? Voy a seguir acá, aquí, acá arriba, en verde, con lápiz verde. Lápiz rojo primero. Aquí va a ser igual entonces esta que está acá. Por fórmula, aquí es igual. El A, el primer término, que sería 1, por el R, fíjense que en esta el R es 1 partido por A, 1 partido por A, elevado a N, ¿cierto? Menos 1, partido por 1 partido por A, menos 1, ¿cierto? Más, y ahora esta otra es el A por el R elevado a N, que sería el R en este caso es 1 partido por B, elevado a N, menos 1, y esto partido por 1 partido por B, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos terminar el ejercicio acá, pero lo podríamos dejar escrito haciendo los desarrollos, mínimo común denominador, las multiplicaciones, simplificaciones, etc. Nos quedaría al final a elevado a n más 1, perdón,
No, ahí lo vamos a dejar nomás, para no nos vamos a complicar la existencia. Y la suma es igual a esta expresión que aparece acá. 1 partido por a elevado a n menos 1, partido por 1 partido por a menos 1, más 1 por 1 partido por b elevado a n menos 1, partido por 1 partido por b menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene este ejercicio de interesante? Que en el fondo nosotros partimos del ejercicio con una suma de un montón de términos y fuimos capaces de separarlo en dos sumas, ¿de acuerdo? Donde nos quedó la suma de una progresión geométrica y acá nos quedó la suma de los n términos de otra progresión geométrica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. Bueno, no les voy a decir si hay alguna pregunta, pero yo supongo que las preguntas vienen después cuando ustedes ya se metan a estudiar la materia en específico. Les recuerdo que la prueba es el 6 de enero y nosotros ya el lunes vamos a estar en otra materia, que es, vamos a estar en estadística. Ya vamos a empezar a trabajar para la tercera prueba. Por lo tanto, vayan estudiando con tiempo. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna observación, comentario, algo que opinar?